Empiezo yo si quieres, Jorge. Primero de todo, dar las gracias a los sponsors o patrocinadores, ya que sin ellos este tipo de eventos no funcionarían tan bien. Bueno, y también gracias a Fernando por toda la logística y toda la organización, que Es una es pasada, ¿eh? perfecto. Es una pasada. Y a ver si conseguimos, muy importante, Elías, a ver si conseguimos que el año que viene tengamos que montar 2 slides para meter tanto patrocinador que no quepa en una sola. Claro, Sería una buena idea. sería grandioso. ¿Quién eres? Bueno, yo me presento, soy Elías Badenes, soy consultor de Customer Engagement. Mi background es pura tecnología, empecé de programador y técnico de sistemas. Luego estuve trabajando en una empresa de marketing durante un montón de años en la parte de innovación de productos de marketing y nuevas líneas de negocio. Y ahora estoy en Prodware junto con Jorge como consultor en el equipo de Customer Engagement. Bueno, yo soy casi ya como la familia, el que haya seguido todas las charlas. Mi tercera charla, soy Jorge Fernández, soy Senior Power Platform y antiguamente desarrollador de Net, aunque conjugamos las dos cosas. Tengo el placer de ser compañero de Elías. Además, casi entramos en la empresa día arriba, día abajo, o sea que entramos de la mano. Ahí está mi perfil, mi Twitter o mi X, como se quiera decir. Y por supuesto, con cualquier compañero, incluso con compañeros que no son de la empresa, siempre es un placer poder compartir y aportar nuestro granito de arena a cualquier tipo de evento y sesión que se haga desde el mundo Microsoft. Vamos allá, ¿qué necesitamos? La idea inicial es plantear todo desde una lógica de un modelo de negocio o algo parecido, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que tenemos una empresa de desarrollo de software que tiene miles de clientes y que para cada cliente o cada software nuevo tienen que desplegar un project con su Teams, con su SharePoint, además agregar un entorno en DevOps para que los desarrolladores suban el código. Pues todo esto al final lo que hace es que cada vez que hay que dar de alta un proyecto nuevo, cada vez que entra un cliente nuevo, requiere muchas horas de despliegue de toda la infraestructura. Y sobre todo Entonces, dime. nos está eh, frenando en muchos sitios porque eh, empezamos la casa quizás por el tejado, es decir, nos ponemos a picar y a intentar desarrollar código sin haber tenido un canal de team para poder hablar, sin haber tenido las tareas épicas y features creadas en DevOps. Y esto lo que nos va a permitir es que, como va a comentar Elías, que todo ese trabajo que se hace en background se pueda hacer de manera óptima y que nadie tenga el impedimento de que por falta de tiempo hayamos empezado antes a desarrollar que esté la tarea fijada en un DevOps, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a necesitar o usar en este ejemplo? Primero vamos a usar Project Operations. Es una herramienta de Dynamics que ofrece una gestión integral de proyectos. Integran funcionalidades que permiten la colaboración, optimización de recursos, porque tienen también presupuestos. O sea, tiene toda la parte de gestión financiera y automatización de procesos. La solución brinda una visión completa del proyecto. Facilita la toma de decisiones, tiene capacidad para integrar funciones empresariales. Entonces, es una herramienta, al final es que muchos lo conoceréis en Microsoft Project, pues llevado a la parte como SaaS, ¿no? Como han comentado antes Jorge y David, todo el entorno lo hemos desplegado también sobre un Microsoft Developer, sobre un tenant de Microsoft Developer. Ahí podéis activar trallas de los distintos productos de Microsoft y este es uno de ellos. Sí, nos comprometemos a que cuando acabemos la sesión en nuestro LinkedIn volvemos a publicar el enlace por si alguien no lo ha podido capturar. Vale, sí. Luego esto veis es la parte de proyectos, que al final es un proyecto con un diagrama de Gantt donde podemos ver, pues se puede ver las distintas fases, asignar recursos y toda la necesidad para obtener visibilidad y la colaboración para potenciar el proyecto. Power Automate, pues esta voy a pasar por encima porque entiendo que estamos todo el día hablando sobre Power Automate. Al final permite personalización de flujos, automatización de procesos,
asegurar conectividad, todo desde un marco de seguridad de serie y es una herramienta de no code. Entonces, hace falta cierto tipo de conocimiento técnico, pero menos que ponerte a programar una conexión a una API de manera manual, por así decirlo. Entonces, la idea que vamos a hacer es, vamos a crear un proyecto en Project Operations y luego a través de Power Automate vamos a crear todos los entornos necesarios en este caso que vamos a necesitar. Un SharePoint para subir la documentación. Vamos a crear un Teams donde estaría el equipo, donde puede hablar, comentar y estar en comunicación. Y vamos a desplegar también un Azure DevOps con el nombre del proyecto, donde también cargaremos los distintos elementos del proyecto, las distintas fases. O sea, mapeamos de Project Operations las tareas a nivel de épica, de feature y de product backlog item. Entonces, la demo, ¿compartes tú, Jorge? Sí. Si hay alguna duda, también lo hemos dicho, en cualquier momento preguntad por el chat y la resolvemos lo mejor que podamos. Vale. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sin problema. Sí. Vale. A ver, como había comentado Elías, lo que estamos buscando es que cuando, y esperemos que todos tengan muchísimos proyectos y se firmen en cualquiera de nuestras empresas muchos proyectos, es que cuando empiece un proyecto estemos organizados. Es decir, que la persona responsable de los desarrolladores tenga en cuenta y sepa qué tareas están estimadas, qué tareas necesita y sobre todo el estado de cualquier tipo de tarea. Que la persona responsable de las finanzas del proyecto sepa a través del proyecto cómo van los costes del mismo, cómo van las desviaciones. Esperemos que todo salga fenomenal y que todo salga en menos tiempo y ganemos todos muchísimo dinero, que sería lo ideal, pero sabemos que en la realidad no es así. Entonces, aparte de todo esto, luego también vamos a tener el Teams. Es decir, vale, ya tenemos el Project Operation, donde las personas que gestionan todo lo que es el contenido de personas, recursos me refiero a recursos materiales. Aquí no quiero abrir el melón de llamar a las personas recursos, que sé que mucha gente no le gusta, incluyéndome a mí. ¿Vale? Pero tener las personas por un lado, la gestión económica del proyecto, tareas, Epic, feature, lo que necesitemos. Y luego tener un canal de comunicación, porque muchas veces empezamos a hablar, a mí me pasa con Elías muchas veces cuando no hemos implementado un canal a tiempo. Empiezas a hablar una conversación de un proyecto y luego vas a buscar lo que te dijo y no sabes si está en un Teams, en una llamada directamente con él, en un canal que habemos más personas. Luego tener que, claro, gestionar si el canal, aunque normalmente todos nos ponemos ciertas marcas, aunque el team ya te avisa cuando el canal hay personas externas, porque puede estar el cliente y no es lo mismo una conversación donde esté el cliente, donde estemos solo personal interno de la compañía. Por eso, lo que hemos intentado es facilitarle a la persona que gestiona el proyecto, es decir, a través del Project Operation, la metodología y los pasos para que una vez que cree el proyecto pueda crear sus tareas desde aquí, estimarlas después, estas tareas sean visibles en un DevOps y a su vez sea visible en una lista de SharePoint para implementar lo que necesitemos y a su vez también crear un canal de Teams. Importante, que es quizás donde vamos a tener quizás más problemas. Igual que hablábamos en distintas charlas, aquí es necesario en muchos casos que la persona que va a gestionar el proyecto, el usuario, salvo algunos conectores que pueden ser delegados, aunque todo lo que estoy diciendo se puede hacer delegado en un usuario de aplicación para que no tenga que ser los permisos propios del usuario. Si lo hacemos de forma básica, el usuario, en este caso, que se ha conectado aquí para la demo, lo estamos haciendo con un usuario administrador, pero tener en cuenta que si esto que estamos aplicando lo hacemos a través de un usuario que no tiene permisos en SharePoint, no tiene permisos en Teams para crear canales y no tiene permisos en DevOps, pues le va a dar error, o sea, va a ser la petición y le va a dar error. Todo esto por detrás va engranado con diferentes Power Automate que reaccionan a los eventos que se van a producir sobre el Operation. Pero para no liarnos más, vamos directamente al primer paso. Es decir, la persona se crea un proyecto, se gana una oferta, nos vamos al Project Operation y queremos plasmarla. Lo primero que tenemos que hacer
es crear el proyecto. Nosotros lo vamos a crear solo con los datos básicos que nos hacen falta por ahora, aunque después las tareas las podemos crear a posteriori. Vamos a crear un proyecto y lo vamos a llamar Microsoft. Hoy es sábado 25, lo vamos a llamar 2511. Y le vamos a decir ejemplo, si lo consigo escribir bien, que ya no sé escribir, ejemplo charla, por ejemplo. También ir contando mientras va escribiendo que hemos modificado las propias entidades de proyecto y tareas para agregar la información necesaria para posterior ir enlazando. Es decir, en este caso al mismo proyecto le hemos agregado el ID del team, el de SharePoint y el de DevOps, y luego a nivel de tarea lo mismo, el identificador de la URL de la tarea en DevOps, por ejemplo, para que con unas pequeñas modificaciones desde el propio proyecto se pueda abrir la propia tarea de DevOps y ver en el estado si hay algún comentario o tenerlo todo, o sea, al final básicamente para tener un enlace de todo y desde una herramienta poder ir a otra sin tener que complicarse la vida buscando. O sea, en plano lo que hemos hecho es modificar la entidad de database que contiene los datos de los projects y modificar su estructura para crearnos guardar el Team ID, el SharePoint y el DevOps. Por cierto, aprovecho, recomendación de siempre un más. Siempre tiene que estar ese más en la cabeza. Intentar, por favor, si customizáis entidades de database, utilizar prefijos y los prefijos puedan ser identificativos de la empresa, porque son proyectos que pueden trabajar diferentes empresas y si nosotros vemos un campo custom en una entidad, sabemos que ese campo lo tocó dicha empresa y a lo mejor hay que tener algún tipo de relación o interacción para, si hacemos algún evolutivo, no romper algo que se haya hecho. Y por supuesto, al contrario también, sepan y puedan distinguir que ese campo customizado lo ha hecho en este caso en el nuestro Protware, ¿vale? Seguimos. Le hemos puesto un ejemplo y un nombre. ¿Le podemos tareas ya, Elías, o se la ponemos a posteriori? Luego dale a grabar porque vale. Al final, como sabéis, le vamos a salvar. Los procesos de Power Automate se lanzan de manera síncrona. Vale, ahora mismo se están lanzando por detrás 3 procesos de Power Automate de manera síncrona. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo el proceso puede estar ejecutándose, que ahora lo veremos en detalle, pero si os fijáis todavía no vemos ni Team de ID, ni ID de Teams, ni de SharePoint, ni de Box. Si nosotros recargamos... ahí a los puntitos, ¿no? Puedes dar a los puntitos, no hace falta. Voy a refrescar al modo arcaico. Dale a los puntitos o oculta la parte de Copilot, que no la vamos a contar ahora. Y te va a aparecer el botón de refresh. No, no aparece todavía, ¿no? Sí, no, tarda un poco. Ahí el de refresh. Arriba, debajo del train look. No lo estoy encontrando ahora. O sea, imagínate. Save, session close, bla, 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 refresh. El antepenúltimo. Te digo yo ya que ya está. El problema, como siempre, era un problema entre el teclado y la silla. Que quede claro. Vale, ahí tenemos los IDs ya de los 3 Power Automate se han ejecutado sin problema. Tengo una referencia del DevOps, de SharePoint y el ID. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues que si nos vamos al DevOps, ahora mismo, aquí están las pruebas que hemos hecho. Nosotros recargamos y vamos a ver que hemos creado, ya hay un canal, o sea, hay un DevOps con información sobre la Microsoft de hoy 25 del 11. Ya tenemos el canal creado. Luego miraremos cómo le vamos a crear tareas que también lo podemos hacer, ¿vale? Luego, déjame bajar un poco esto porque con la barra no lo veo. El Teams, en el Teams, si nos fijamos, también debería estar creado, lo veis aquí. El team por detrás es reactivo, con lo cual no hay que ni siquiera, por supuesto, refrescarlo. Vemos el canal creado, canal general. Es decir, ya tenemos un canal para poder utilizarlo en referencia al proyecto. Luego, claramente, si esto obviamente es modificable y, por ejemplo, si para cada proyecto vosotros por defecto se crean 2 canales, uno interno y otro externo, se modifican los flujos para agregar la creación de ambos entornos, igual que la estructura de carpetas de SharePoint. Ahora el SharePoint que se ha creado, por ejemplo, es con la plantilla por defecto, pero si creas una plantilla de SharePoint, en el proceso de creación le puedes decir sobre qué plantilla.
¿Vale? Es decir, nosotros hemos simplificado los flujos lo máximo posible, pero al final podéis agregar todo lo que se os ocurra a la hora de desplegar todos los entornos. Claro, tener en cuenta que pues se puede tener varios departamentos en la organización, y en función del proyecto, a qué departamento haya sido el benefactor en este caso, o la persona o el departamento que haya ganado en este caso la oferta. Y en función de esa oferta podemos tener un selector de plantillas, que es lo que comentaba Elías. Y en función de esas plantillas podemos generar los distintos ítems que están referenciándose aquí, ya sea DevOps, ya sea en este caso SharePoint, o sea Teams. Como veis, ya el Microsoft 2511 que habíamos hablado se ha creado. Ya tenemos también un sitio de SharePoint. Vale. Cositas. Podemos ver cómo crear tareas. Vámonos a ver cómo enseña los flujos para que vean. Vamos a los flujos primero. Venga, sí. Vamos a los flujos primero. ¿Qué se ha hecho cuando hemos guardado aquí? Cuando hemos disparado este flujo. Lo primero, hemos dicho que íbamos a crear un DevOps. Aquí la entidad con la que estamos trabajando es la entidad donde se está almacenando el Project Operation. Estamos atentos a través del conector de Dataverse a que se realice una modificación, que en este caso es que se haya añadido un registro en esa tabla. Al añadir ese registro en esa tabla, se está utilizando una solicitud, un conector que hay para enviar la solicitud a Azure DevOps, que si lo veis, igual que lo hemos visto en procesos anteriores y en charlas anteriores, va en función del usuario que esté haciendo la conexión. Es decir, los credenciales del usuario al que llama el Power Automate. Aquí vamos a ver una cosa. Ahora mismo lo estamos haciendo con ese usuario. Aquí quedaría el punto de que si esto lo queremos generalizar a una organización, tendríamos el cuello de botella de que, vale, yo te voy a dar la herramienta para que tú crees un project, un team y un SharePoint, pero si no te doy permiso, estamos igual que antes. Entonces, aquí en este punto es donde una organización tendría que, a través de un usuario de aplicación, que sería lo ideal, no usar usuarios nominativos, por favor, para hacer eso, sino usar usuarios de aplicación, utilizar las buenas prácticas que nos dice Microsoft. Con un usuario de aplicación y con sus permisos, nos loguearíamos, en behalf of, o sea, en nombre de ese usuario, y haríamos la petición, con lo cual quedaría todo securizado. ¿Qué pasaría con esto? ¿Por qué sería esta la mejor opción? Porque si yo ahora mismo le doy a Elías, y espero que Elías esté 40 años con nosotros, pero Elías dentro de un mes quiere cambiar de aire, que lo mataría, pero quiere cambiar de aire, si el usuario, el que tenía permiso, solo era Elías, tenemos un problema, porque nadie va a poder crear salvo en el nombre de Elías para poder crear esto. Y no vamos a poder hacer un behalf en el nombre de Elías porque sería un problema de seguridad. Entonces, tener las entidades preparadas para que todo esto ya estemos mirando a futuro. Es decir, tengamos todo delegado en aplicaciones, no en personas, ¿vale? Para que se entienda bien. Luego, esta petición... podéis crear, cuando creéis soluciones, lo ideal es que todo esto se empaquete en soluciones. Entonces, en las soluciones se crean referencias de conexión. Entonces, esto está usando referencias de conexión que está mi usuario. Bueno, el usuario administrador de este canal. Ahora vemos si quieres las referencias cuando acabemos. Entonces, la idea, como dice Jorge, sería, en vez de usar un usuario nominativo, crear un usuario de servicio y enlazarlo con todas las conexiones de la propia... o sea, enlazarlo a todas las referencias de conexión para que pueda crear. Y por favor, es importante el tema de los permisos también. Exacto. Hay que darle a cada... Si, por ejemplo, una cuenta de servicios solo va a crear proyectos y crear tareas, intentar limitar a que solo tenga acceso para crear proyectos y crear tareas, no darle acceso a más cosas de las necesarias porque por si acaso. Hay que tener la seguridad de serie, de base. Vale. Y somos, igual que lo hemos dicho en varias sesiones, aquí lo repito, debemos ser responsables de la seguridad
y de la ética de la seguridad. Es decir, si nosotros nos encontramos un proyecto donde se esté utilizando usuarios nominativos genéricos para hacer estas peticiones, lo normal es que se levante la mano y se le recomiende al usuario cambiar a usuario de aplicación. Siempre. Por lo menos que el usuario sea consciente de que lo que está haciendo no es una buena práctica, una buena praxis, ¿vale? Seguimos. Aquí hacemos una petición a la API de Azure DevOps, que tenemos su conector, y le estamos diciendo que queremos crear, es decir, de la petición que hemos hecho de Dataverse, nos hemos extraído el nombre, el ID y la descripción de lo que queremos crear. Luego, él nos va a responder con los datos de que todo ha ido correctamente y nos vamos a guardar el row ID de esa petición, que es el dato que estábamos mostrando. En este caso, lo estábamos mostrando aquí. Vale. Un segundo, que me fui a la que no era. Ahora estamos... Vale, DevOps. Teams y SharePoint. Vale. En este caso, le estamos diciendo que lo mismo, cuando se genere, perdón, que estamos en la que no es aquí, cuando se genere un evento sobre el mismo proyecto, sobre el mismo, la misma entrada de datos de Dataverse, recordar que hemos creado 3 campos custom y que estamos reaccionando sobre una modificación o una creación que se haga sobre esa entidad, en este caso una creación, le vamos a decir que la entidad que se llama project y nos vamos a traer el nombre y la descripción que hemos puesto. Le estamos diciendo que con el conector de Teams estamos generando un grupo que va a ser público. Estas son cosas que se pueden configurar en función de la plantilla, como hemos dicho, porque puede ser que se intente crear un grupo de Teams que ya tú le metas los usuarios, que sea privado o que haya cualquier, pero que no sea visible para el resto de la organización, que por defecto lo sería. ¿Vale? Una vez que tengamos ese Teams, o sea, una vez que tengamos esos datos, perdón, vamos a crearnos en este caso, a su vez, estamos creando el Teams y estamos creando el SharePoint. Esto, por supuesto, podríamos haber utilizado Power Automate separados, pero tampoco pasa absolutamente nada por crearlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que lo normal y lo lógico es que se lance esta petición y luego se lance la otra, pero no se lancen en hilos paralelos. Haría una especie de sincronía, ¿vale? Lo ideal sería separarlo. Lo ideal sería separarlos, por supuesto. Es mejor tener procesos pequeñitos que un proceso muy gordo. Siempre quédate con la idea. Es más fácil para debuguear y para encontrar problemas y para trabajar. Siempre quédate con la idea y aprovecho para saludar a mi amigo Santiago Porras de Divide y Vencerá, que eso siempre llega a buen puerto, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la petición que vamos a hacerle a SharePoint, ¿vale? Donde tenemos, en este caso, SharePoint, si hemos tenido, ahora veremos la conexión, aquí sí hemos tenido que tocar un poco porque si veis, le está pasando el propietario, que es el usuario con el que estamos logueados. Podéis coger el usuario que básicamente el IA se lo va a destruir de una vez que salgamos, pero no hay ningún problema con verlo. Hacemos la petición y procesamos el resultado del SharePoint. Es decir, si ha ido todo correcto, nos va a generar un row ID, o sea, un identificador único de que se ha creado correctamente que nos va a relacionar ese ID con el SharePoint, ¿vale? Podríamos obtener, a través de ese ID, podríamos obtener o directamente o con peticiones para que en vez de guardar la ID, guardáramos un link. Recordar que para navegar a ese SharePoint, el usuario que esté creado tiene que tener permisos en SharePoint, es decir, nosotros podemos crear perfectamente el Project Manager, se lo asignamos a una persona, esa persona puede tener permisos de lectura sobre esa entidad de Dataverse, pero si ese enlace, esa persona no tiene permisos sobre el SharePoint, cuando navegue va a encontrarse un bonito no authorized, ¿vale? Claro, fijaros que tenemos el identificador del proyecto en SharePoint en la propia entidad, entonces, cuando al proyecto, la idea sería, por ejemplo, que cuando el proyecto se agregue gente, los programadores y el project manager o lo que corresponda, los fuese agregando también a todos los proyectos con el rol que corresponda. Es decir, si es un project manager, tendría acceso administrador al SharePoint, por ejemplo, y a la gente, a los desarrolladores, como no van a generar documentación, solamente lectura, todo eso se podría configurar en otro tipo de flujos. Claro, sería ideal que, por supuesto, es una idea que es un poco Alicia en el País de las Maravillas, que es que el Project Manager o la persona encargada de realizar el alta dentro del Project Operation sepa ya quiénes van a ser los desarrolladores y la jerarquía de desarrollo. Eso es muy difícil, con lo cual
en esta herramienta debemos facilitarle que se pueda actualizar de manera sencilla para que puedan quitar personas, porque al final las personas cambian de un lado y de otro. Poder quitar personas, añadir tareas, mover épicas, mover sprints, que sabemos que en el Agile o en el Scrum en algunos sitios se tiene que mover continuamente, ¿vale? Luego, otro Power Automate que se nos lanza aquí. Este caso es cuando se crea, bueno, el Word lo vamos a ver ahora. Sí, vamos a ver el Word y ahora le creamos una tarea. Cuando creamos un Word, es decir, nosotros en el proyecto, aquí, de hecho, vamos a crearlo ya. En Tasks son las tareas asociadas a este proyecto. Vamos a crear algunas. Un segundo, que las cosas de Palacio van. Estamos con un entorno de, igual que pasamos el QR antes para un entorno de desarrollo, tener en cuenta que el entorno de desarrollo es para lo que es, con lo cual va a ir un poco más limitado. Añadimos una tarea 1. No sé si es necesario alguno más, Elías. ¿Solo el nombre? Sí, agrega un árbol si quieres. Dale a tarea 1, agrega una tarea 2. Realmente esto sería una épica, por así decirlo. Luego, Vale. debajo de otra sería una feature donde le puedes Espera, pulsar. vamos a añadirla como épica entonces. Vale. Aquí sería una feature que le puedes, cuando grabe, le das a los puntitos que aparecen en la misma celda y la metes hacia la derecha. Aquí, ¿no? Sí, subtask. Vale. Y aquí lo mismo. Aquí le ponemos una. Y aquí ya sería una PBI, un Product Backlog Item. Vale, voy a poner una tarea. Ponemos así. Y también se la pongo dentro, ¿no? Sí, pónsela debajo de la feature. Esto sería la estructura básica más o menos de un proyecto de Aquí, acepto. metodología Listo. Scrum. Y si le das a Save, Ahora mismo se tiene que. Ahora vemos si quieres vemos el Automate, la última ejecución. Y Sí, lo vemos todo. vete a DevOps y vemos el que. Antes luego os enseñamos la parte de Copilot, que también mola bastante. Vete a todos los proyectos. Y hay uno que es web. No, Arriba, pero vas a enseñar la tarea, ¿no? Sí, dale a Demo Live un momento. Vete al último de abajo, el de web corporativa, creo. Ah, Web vale, vas a corporativa, enseñar Y entra en Boards y en Backlog. Y ahí cámbiate a nivel de. Bueno, aquí ya lo tienes. Bueno, aquí se ve bien. Este es un ejemplo que preparó Elías, pero que vamos, que en el nuestro veremos también la. Aquí hay un problema a nivel de. Porque todos los procesos se lanzan de manera síncrona, ¿vale? Entonces, hay que ir un poquito con cuidado, que podemos crear un Service bus. Un service bus y entonces ya crearlo todo en orden, ¿vale? Sí, aquí la idea sería. Exacto, sí, cuéntalo. Perdona. Porque al final, como son procesos de manera síncrona, algunos pueden tardar más o menos, entonces no te monta la estructura estrictamente como debería. Entonces, lo ideal sería poner un service bus que cuando se cree una tarea las encole en un service bus y luego otro Power Automate que cuando los elementos vayan entrando en el service bus los fuese creando. Además, eso también nos ayuda a tener más estabilidad y poder crear muchísimos más muchos más proyectos sobre la marcha, ¿vale? Correcto. Y esto, si os fijáis, la estructura ahora de lo que ha puesto Jorge debería crear una estructura como esta. Y bueno, y este proyecto lo hemos creado con Copilot. Ahora os enseñamos la parte de Copilot también de Project Operations. Vale, lo que comentaba. Sí, lo que comentaba Elías es importante porque hay alternativas, pero tened en cuenta que el Service Bus hay que crearlo para que los elementos salgan ordenados, que por defecto no lo hace. Y tener en cuenta que si usáis Storage Quick, por defecto no salen ordenadas. O sea que es más barato que Service Bus, pero iros a Service Bus porque es la que te da, modificándolo, te da la opción de que aplicar el First In, First Out. Ok. Vamos a ver si ya lo he creado. Pues, aquí está. Aquí está el que hemos enseñado nosotros,
que está con su tarea, su épica y su feature, sin problema. Vale, este mismo que hemos lanzado, vamos a ver cómo se crea el Word Item. ¿Te parece? Sí, sí. Vale. Vamos a ver el Word Item. Este es el que hemos lanzado nosotros ahora y lo primero que hace es lo mismo. Reacciona sobre un registro que se haya integrado dentro de la tabla de Project Operation. Obtienes la información del proyecto. Aquí se está haciendo una consulta para sacar ese valor. Y luego inicializamos 3 variables que nos van a servir para setear las condiciones que van a ir en el futuro, ¿vale? Definimos los Word Items y tenemos varios casos. Tenemos el caso de que si lo que nos viene por el nivel de... Recordáis que cuando le dimos de alta, la fuimos escalonando hacia el lado derecho para saber cuál era la épica, cuál era la feature y cuál era la task, ¿no? Pues en este caso está reaccionando en poner la feature como un valor 2, es decir, en la tabulación, está reaccionando al nivel al 3 para poder sacar un PBI y está reaccionando al 4 para poder sacar una tarea. Luego, a su vez, está mirando si tiene relación con su padre para crear la vinculación y al final actualiza esa lista para que nosotros dentro de Project Operation tengamos en la imagen espejo con los ID, o sea, la estructura, tengamos relación para saber qué hemos creado. Es decir, nosotros tenemos que saber en Project Operation qué es lo que hemos enviado o poner en otras palabras, que sea fiel reflejo en lo que se ha enviado en Project Operation con lo que se ha reflejado en este caso en DevOps. Y por ejemplo, si ponemos, nos vamos a cualquiera de los, vamos a mirar en lo de las conexiones. Como comentaba Elías, para poder conectar con todas este tipo de entidades, hemos utilizado Connection Reference, que van asociadas en algunos casos con el usuario con el que estamos logueados. Si nosotros, por ejemplo, miramos una, nos damos cuenta, a que se abra, que aquí en este caso, que es el que hemos utilizado para SharePoint, si no me equivoco, sí, para DevOps, perdón, le estamos diciendo que va a tener que conectarse con el usuario. Es decir, las credenciales sí las está cogiendo de la conexión, pero tenemos que informarle qué usuario es para que sepa. O sea, realmente lo que va a llegar el conector va a decir, vale, perfecto. Yo tengo secretos, por decirlo de alguna manera, pero tú tienes que decirme de los que tengo cuál quieres usar, entre comillas, muy a grandes rasgos, ¿vale? Sí, porque él tiene que saber. Claro, a esto para da, unas horas de también. hecho, da para tanto que muchas veces el talón de Aquiles a nosotros nos ha tocado tener que trabajar con distintos proxies y es un problema, sobre todo para las actualizaciones, ¿vale? Pero si está bien configurado, no debería dar ningún tipo de problema. Igual que se ha preguntado en otros sitios, esto todo, si hay actualizaciones, como está, es un producto que es de Microsoft y está todo, pues quiero decir, no se va a ver, no te van a aplicar una actualización que te deje de funcionar el conector. En todo caso, aplicaría un versionado, ¿vale? Esto no va a dejar de funcionar de la noche a la mañana. Y ahora, no sé si hay algún tipo de pregunta, Fernando, si no, nosotros seguimos mostrando cómo las ejecuciones de los Power Automate. Actualmente no tenemos ninguna pregunta. Vale, eso es que nos estamos explicando, Elías, o fatal o que todo el mundo lo entiende. Cualquiera de los dos extremos es posible. O no hay nadie en otro sitio. No. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la ejecución del DevOps. Por ejemplo, nos vamos aquí y vamos a ver la última ejecución, que fue hace 21 minutos. Y vemos que todo fue, por supuesto, como cualquier Power Automate que hemos visto, pues todo va a dejar su rastro y su trazabilidad. Aquí él intuyó que y se lanzó hacia el evento que insertó una fila, tal y como pone aquí. Estos son los datos que era obtenido cuando hemos insertado. Se ha validado que la conexión que tenemos va hacia el usuario administrador, que es el que estamos utilizando, y ha hecho una petición al conector de Azure DevOps, a la API de Azure DevOps. Como bien decía hace un momento, si os fijáis aquí, hay un API version que pone la 6.0. Esto
para dejar de funcionar tendría que ser porque Microsoft te dice que la API 6.0 va a dejar de funcionar dentro de 3 años y pasa a ser deprecada. Si pasa a estar deprecada, tienes todo este tiempo para ver si esta petición, que en teoría es muy simple, funciona con la nueva versión. Si no funciona, tienes que adaptarla, pero no te va a dejar de funcionar. Tenemos que tener la garantía, y sobre todo Microsoft hacia el usuario es lo que intenta y lo cumple, porque lo cumple, es darle la seguridad de que su producto es estable mientras se cumplan las condiciones de estabilidad que nos fija Microsoft. Es decir, no utilizar los deprecados, entre comillas, tener el margen que te da de pecado para migrarlo y hacer las cosas como se tienen que hacer, que por desgracia no siempre es así, como hecho, mi fijaros, compañero Elías se ha dado cuenta muchas veces. Que estamos usando la versión 6, Ujú. pero tenemos hasta la versión 7.1, en este caso es la de DevOps, ¿no? Sí, Sí, la de esta es DevOps. DevOps. DevOps ya tienen la API, los servicios REST van por la 7.1 y tienen la 7.2 con preview con más modificaciones. Entonces, en este caso, estamos usando la API, la 6. Vale, aquí como vemos, aquí está la petición de lo que hemos pasado, que básicamente es un JSON. Se le está diciendo la plantilla que queremos utilizar. Recordar que podíamos tener por diferentes departamentos. Podíamos haber montado perfectamente una tabla de plantillas o usar la propia que nos viene en el Project Operation y hacerle un lookup para que cuando generes el proyecto estés utilizando un lookup con tus propias plantillas o añadir plantillas a la relación que ya existe con las tuyas. Con lo cual, en ese ID que estamos viendo ahí aparecería el ID de la plantilla tuya que has seleccionado. Esto, la parte que nos está diciendo, si lo quieres codificar en base 64, entiendo que es por si le tienes que pasar algún tipo de fichero, básicamente para que pueda ir. Recordar que los JSON sí o sí tienen que poderse serializar, que es muy importante, pero esto es una cosa que hace automáticamente que no viene al caso. Y aquí tenemos la respuesta. Nos ha dicho, vale, te acabo de... En este caso, si lo leemos bien, te acabo de proponer, porque es una propuesta, aunque al final se va a cumplir, te acabo de proponer este ID y te acabo de proponer esta URL, porque si te fijas en el status te ponen los sets. ¿Esto qué es? Que realmente te está devolviendo un 200 algo. Es decir, puedo hacerlo, pero lo voy a completar de manera asíncrona. Es decir, la petición de comienzo te la lanzo, te la devuelvo y por detrás lo creo. ¿Por qué lo hace así? Porque si esto fuese síncrono, imaginaros que la petición, por lo que sea, por la carga de trabajo, tarda muchísimo en crearse, pues al final nos daría un timeout la petición al Power Automate y no sabríamos si ha sido la petición que ha fallado o que realmente no le ha dado tiempo a procesarlo, con lo cual lo hace de manera síncrona y te devuelve este resultado, que es como hemos visto antes. Luego, con ese análisis del JSON, lo que está haciendo el IA es seteando los distintos valores que vamos a mostrar en el registro de Power Automate. Si nos vamos, por ejemplo, porque vamos bien de tiempo, este fue el de crear DevOps. Si nos vamos, por ejemplo, al de crear Word Items, vamos a verlo no en el esquema, sino en la última ejecución, que creo que lo podría haber visto ahí ya directamente. Vamos a darle editar y vamos a ver la última ejecución que hizo. Recordad que le pedimos una épica, le pedimos 3 niveles. 3 niveles padre, hijo y hijo del hijo. ¿Vale? ¿Dónde me fui yo? Espera, me fui yo. Yo creo que este no lo ha creado bien. Sí, estás bien. Perdona. Sí. Dale a crear work items Sí. de arriba. Sí. Sí, que quería ver la última ejecución. Si es aquí, sí. Yo creo que este no lo ha creado bien por lo que hemos estado hablando antes del Service Bus, creo. Vale. Pero vamos, dale y lo vemos. Dale. ¿Ves? Vale. Se han creado 3 work items y se ha hecho 3 ejecuciones del proceso, uno por cada tarea que se ha creado el proyecto. Sí, aquí sería lo ideal, eso es lo que hemos dicho para que lo pueda crear. Lo mismo, esto va a estar igual en casi todo, o sea, reacciona a cuando se crea la tarea, pasándole un tipo, esta es la respuesta que le vamos a pasar, obtengo la información del proceso. Esto es para obtener el ID del proyecto de DevOps. Y luego inicializamos las 3 variables, la de Word Type Item,
y la del parent y la del type parent. Con esto tenemos una condición que aquí se ve un poco larga, que es en función del caso, podemos poner, por ejemplo, aquí te está marcando que cuando lo creó se fue por este caso. O sea, lo que hemos hecho es establecer la variable como wordItem y luego ver si establecer la relación con su padre. Es decir, para que quede el árbol marcado de la forma correcta. ¿Vale? Y el proceso al final siempre va a terminar devolviéndonos un valor propuesto, recordad que es propuesto porque es asíncrono, hacia el project operation, que lo tenemos aquí, que son los valores que vimos cuando navegábamos dentro del elemento que hemos creado. Cosas que se pueden mejorar, es importante. Por supuesto, lo que hemos hablado del tema de hacer que esto sea síncrono, perdón, que sea lineal, es decir, que cuando vuelques las tareas con sus épicas no se vayan creando cosas antes que lo ideal es que se cree todo el proceso. Por lo tanto, es importante establecer algún mecanismo que te deje hacerlo de forma lineal, que el primer elemento que introduzca sea el elemento que tiene que ir, que se tiene que insertar primero porque los demás van a tener relación sobre él. No tendría lógica que te insertes una task y luego cuando insertes la task, insertes la épica, salvo, que no es el caso, que cuando insertes la épica te deje hacer todo el tipo de relación, ¿vale? Pero es que si os fijáis, es el mismo procedimiento que si os vais directamente a DevOps e intentáis crear una tarea y luego asignársela a una épica. Te podría dejar, pero no sería lo lógico. Entonces, lo ideal es tirar por ese camino. De todos modos, si cualquier persona tiene algún tipo de duda, nosotros, aparte de por supuesto, generar nuestros perfiles, le daremos consejo de cómo implementar. De hecho, seguramente prepararemos una V2 de esta demo en donde se produzca esa sincronía y se pueda ver el árbol de la manera correcta, ¿vale? Y de lo que estamos hablando en sí, no sé si nos quedaría algún punto, Elías, que me dejes, que quieras comentar. No, como muchos si quieren ver la parte de Project Operations de Copilot, que yo lo enseñaría. Sí, vámonos a... Que es también una de las cosas nuevas que está agregando Microsoft, como todos sabemos. Si te vas ahí a tareas... espera. Si quieren podemos ver las preguntas que hay en el chat. Vale, sí, perdona, que no la estaba mirando, disculpa. No, y yo tampoco, y ya cuando me preguntaron ya bien, disculpa a los asistentes, creo que ya las había pasado a la caja de Published y miren las nuevas, como que yo tengo 3 cajitas y puedo monitorear las preguntas. Entonces, Camilo Díaz nos decía que mejor tener microprocesos y en resultados son macroprocesos. Eso fue un comentario de lo que creo que Elías decía sobre los microprocesos. Sí. Y vienen las preguntas. ¿Cuáles son los desafíos comunes que han observado al implementar soluciones no-code y cómo sugieren superarlos para lograr una integración más efectiva? Pues el ejemplo perfecto es el de creación de tareas relacionadas, ¿no? Como al final son procesos asíncronos, el problema de los procesos asíncronos es que, pues eso, que son asíncronos, entonces en este caso hay que crearlos de manera jerárquica. Para ello es mejor, como tenemos una medio prueba hecha, lo que pasa es que no nos daba tiempo para probarlo bien para traerlo aquí. Por eso es lo que ha comentado Jorge, que lo llevaremos para una versión 2. Habrá un V2, sí. Sí. Que lo que hacemos es cargamos en un service bus todos los elementos y luego los vamos procesando de manera secuencial. Porque en este caso, si tú ahora creases 50 tareas sobre la feature 1 que hay aquí puesta, daría un poco igual, pero si creas 3 épicas con sus 10 características y cada una con 50 tareas, ahí ya se le iría un poco la pinza porque las montaría de manera desordenada. Y hay que tener en cuenta también que el entorno de Dynamics, porque al final es Dynamics, también tiene un proceso de delegación de entregas. Es decir, si la carga es muy alta, él te garantiza que lo va a procesar, pero no te garantiza que lo procese ya. Claro. Exacto. Entonces es importante que tengamos escuchando o bien un webhook o algo parecido o un service bus. Todavía estamos dando una vuelta a qué utilizar, ¿vale? Pero tener algo que se entere de que Dynamics lo ha delegado o que Dynamics llame a ese evento o esté escuchando
y luego lo procese de manera síncrona y sea capaz de hacer la petición a la API que estamos llamando directamente nosotros, es decir, el evento que tenemos que se entera cuando se ha insertado una línea, realmente lo que tiene que hacer es enviarlo a ese proceso, a esa caja que por ahora estamos pensando en montar un service bus nos podría servir, ¿vale? Para que la delegue de forma ordenada, pero teniendo en cuenta de que no por tener una función escuchando significa y que, por ejemplo, tener una función escuchando y que sepas que la entrada de esa función lo va a procesar dinámica en modo serial, no significa que se vaya a procesar en modo serial, porque también tienes que depender de cómo es la respuesta que ofrece Dynamics cuando hay altas cargas de proceso. Lo normal es que lo primero que tenga que procesar de nuestra solicitud lo procese de forma ordenada, pero siempre hay que intentar cubrirse porque estas cosas pueden pasarnos, ¿vale? Perfecto. No sé si había alguna más, sino sí, hay 3 más. Venga, dale. Felicidades por la sesión. ¿Se puede, en vez de usar Azure DevOps, usar Jira para las tareas y puedo asignárselas a mi equipo de proyecto? Sí, porque al final hay, no sé si Power Automate tiene conector directo para Jira. Yo creo recordar que sí. Y si no, siempre te puedes hacer un conector de Power Automate o directamente peticiones HTTP. Sí. Hacer HTTP request contra tu propio Jira. Sí, se supone que si Jira lo tiene, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la autentificación hacia Jira vamos a tener que registrar algún tipo de artefacto o aplicación porque tenemos que, o sea, Jira va a tener que verificar que la persona que está intentando insertarle tareas es un usuario válido. No vamos a poder hacer el bypass, entre comillas, que hacemos con productos de Microsoft, pero en teoría se podría ver. Lo único que habría que mirar, como dice Elías, si existe un conector que creo, conociéndolo, lo está buscando ya, si el conector es premium o se puede utilizar un conector o la API es pública y te puedes mostrar tu propio conector. Tiene conector de Jira, o sea, Power Automate tiene conector premium de Jira. Sí, o sea que sí podría. O sea, sí podría sin lo mismo, usando herramientas, o sea, sin tirar líneas de código. Perfecto. Listo. Otra pregunta, creo que es atada a la misma que preguntó Don Anonymous, si nos puede poner el nombre y de dónde nos pregunta, genial. Otra pregunta, si quiero registrar las horas de las tareas de proyecto, ¿qué solución puedo tener en este enfoque que han planteado? Pues sería el equivalente, ¿no? Aquí en un proyecto, a nivel de tarea, tú puedes aplicarle un esfuerzo. Entonces, sería en la misma implementación que hemos puesto ahora, llevarnos ese esfuerzo a DevOps y luego hacer un conector para que cuando una tarea en DevOps se modifique el esfuerzo, poder traerlo aquí. Ten en cuenta que esa información, de hecho, por ejemplo, en DevOps, a nivel de tarea, podríamos agregar un identificador, o sea, una variable personalizada que fuese el equivalente al identificador de tarea en el proyecto de aquí, de Project Operations, y entonces ya tendríamos todo enlazado. Entonces, cuando un desarrollador marque una tarea como completada o que de un esfuerzo de 10 ha completado 5, al actualizar ese dato en DevOps te lo podrías traer a Project Operations. Y también con herramientas no code. Es que al final lo que nos facilita es hacer este tipo de integraciones sin necesidad de saberte la API. Correcto. Es importante lo que dice Elías de que tenemos que tener identificador en ambos entornos porque tienen que estar relacionados. No se puede perder. Y mientras DevOps, Jira o cualquier aplicación o software que se utilice para imputar tareas, mientras el software deje abierto la posibilidad, abierto me refiero no que sea libre, sino que dé la posibilidad de poder actualizar y customizar campos porque necesitamos el ID del otro lado y poder llamar y mover, entre comillas, horas de un lado a otro, en teoría no debería haber ningún tipo de problema. No es particularmente sencillo, pero se puede hacer, por supuesto. A nivel de Project Operations, al final es una model-driven app en Database. Entonces, todos los registros tienen un GeoID único. Correcto. Siempre puedes jugar con eso, llevarte el GeoID a una plataforma externa o a Jira, como ha comentado antes un compañero, o donde necesites, y luego poder actualizar esa información. Genial. Perfecto, yo creo que queda cubierta la pregunta. Y por último, Camilo Díaz dice, ¿hay límites prácticos
o consideraciones que se deben tener en cuenta al escalar estas soluciones para adaptarse a un crecimiento significativo en la complejidad y volumen de datos? Nosotros lo que hemos hecho, que por un lado es Project Operation, que está dentro de Dynamics, ya es escalable, DevOps lo mismo, SharePoint igual, y Team no debería haber problema. Ahora mismo seguramente habrá algún cabo que se nos pueda quedar suelto, pero no veo ningún inconveniente a la hora de escalar esto por mucha volumetría que tenga. Siempre que tu licencia, en este caso, Claro. de Dynamics o Project Operation la permita y la de DevOps, no sé si habrá, tanto DevOps como Teams tengan un máximo de equipos que se puedan crear, ahí estaría el límite, entiendo. Bueno, y el límite del espacio en Dataverse, que siempre se puede ampliar. Por supuesto, sí, Claro. claro. A ver, yo digo, los yo límites, estoy como son claro. herramientas SaaS, al final son los propios límites de la propia herramienta. Claro, yo estoy basándome en el límite sin tener que pasar por caja, me refiero, ¿vale? Si tú pasas por caja y cambias tu suscripción que tienes, tu licencia de Power Page y tal, pues por supuesto que sí, pero estaba obviando esa parte, es decir, con lo que tenemos, sí, dependiendo de la licencia que tengamos y dependiendo de el Power, perdón, el DevOps y el Teams, pero no debería haber problema. Perfecto, ya no hay más preguntas. Vale, nos quedan 2 minutos. Probamos, si te parece, Elías. Venga, eres Dale libre. ahí al botón de generar. ¿Qué quieres poner? O dale al botón para... Ah, directamente. Sí, te genera al azar. Realmente esto te lo genera en base a los datos que has puesto en Summary, pero bueno. Eso está muy bien, por ejemplo, para te crea una estructura básica de un proyecto. Es decir, si tú vas a montar una ferretería, le pones dame los procesos necesarios para generar una ferretería y te da una plantilla de proyecto con la que puedes empezar. Fijaros que solo tenía una épica, una feature y una tarea. A ver qué se inventa. Le he dado el botón, a ver, exacto, a ver qué se inventa. A ver qué se inventa. El que hemos visto antes de web, ese sí que he puesto un texto. Mira, él se ha creado una tarea de un día de duración. Pues te has creado aquí, te ha creado sprint de un día para que tú los modifiques con 2 tareas por día. Sí. O sea, te das cuenta que en teoría ya te puede crear. A ver, nos puede servir no para crearlo, pero nos puede servir si en algún momento no sabemos exactamente cómo va la jerarquía, pues ya tienes un ejemplo aquí de jerarquía montado, que simplemente lo sustituyes los días por tu tarea. Pero como te das cuenta, con un solo clip te ha creado partiendo de lo que habíamos conectado, es decir, si te fijas, en la línea 4 he utilizado Microsoft 2511, es decir, eres capaz de leer lo que tú tienes montado en el proyecto y en función de eso intentar interactuar y generarte con Copilot una estructura óptima. Claro, fíjate que esto es un proyecto sin más, entonces te dice que tienes que hacer el scope de la definición, el planning, la disponibilidad. Y pero vamos, tenemos un entorno, este entorno está desplegado en Estados Unidos. Creo que antes habéis comentado que algunas cosas, ¿no, Fernando? Que ya estaban disponibles en LATAM y en otras localizaciones, ¿no? Sí. Correcto, sí, correcto, pero tienen que tener el idioma en inglés. Porque sí, si está en español no aparece, pero apenas lo cambias a inglés, aparece. Sí. Esto yo lo que os aconsejo que lo probéis, que os despleguéis un entorno de Project Operations, una trial sobre vuestros entornos de developer y juguéis con esto porque a nivel de definición de proyecto, o sea, a nivel de definición de tareas en un proyecto está muy bien y te ahorra trabajo. No sé qué tipo de gente está oyendo, pero los que estén a nivel de Project Management les puede echar una mano. Sí. Y lo importante es que para poder trastear o toquetear cosas con el QR que hemos pasado y el enlace que se ha pasado en otras charlas es suficiente para crearte una cuenta de developer y poder trastear con todo esto, por lo menos en un mes. En muchas cosas puedes trastear y hay algunas cosas que lo puedes ir ampliando. Bueno, Elías, si quieres compartir la presentación que nos queda, que era la despedida, creo que era las gracias, pero si no las damos por aquí no hay ningún problema. Queda esto, las gracias. Que es importante porque, oye, que parece que hoy en día... La otra era demo, ¿no? Sí, es las gracias. Sí. Es dar las gracias, por supuesto, por ahora sí mi tercera charla, que la verdad que ha sido... Espero que el año que viene
poder estar y compartir todo lo que se pueda. Y por supuesto, ahí tenéis nuestros enlaces en Twitter, que yo me niego a llamarlo X, pero bueno, en X también, lo podemos decir. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para lo que podamos ayudar, tanto de nuestras charlas como para cualquier cosa que esté relacionada con Microsoft 365 o con SharePoint. En la medida de lo posible, intentaremos ayudar y que ha sido un placer estar estos 3 días aquí intentando apoyar lo más que se pueda a la comunidad. Sí. Y que tenéis una comunidad increíble y que Fernando se pega un currazo, como hemos dicho muchas veces, y que ha sido una cantidad y una barbaridad de charlas que, sinceramente, mañana lo primero que voy a hacer es intentar escuchar todas las que no he podido ver en vivo y nutrirme de todo el conocimiento que está puesto aquí. Muchísimas gracias. Gracias a los sponsors. Y gracias a los sponsors.